Bueno, empieza nuestra gente a conectarse aquí a través de nuestra página Andrew Álvarez Chardón, página oficial desde Facebook, y como siempre pues más adelante estaremos subiendo esto a nuestro canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón, allá en YouTube, para todos los buenos amigos que siempre dan seguimiento a lo que hacemos y a lo que presentamos acá cada vez que tenemos oportunidad de entrar en las redes sociales para divulgar algún tipo de información, ¿no? O discutir o analizar los asuntos pertinentes que, como siempre mencionamos, nos trae acá a tomar un rato en nuestras vidas y a compartir su tiempo también con nosotros. Así que gracias como siempre. Bueno, hoy estamos a miércoles 22 de mayo del año 2024. Esto es Pensando en Voz Alta, mi segmento todos los miércoles. Acá en Puerto Rico lloviendo a cántaros, una gran cantidad de lluvia luego de casi una semana de calor intenso. Hemos vuelto a otro ciclo de humedad y así estaremos por toda esta temporada que se acerca de huracanes, que comienza el 1 de junio, y como todos sabemos pues ya hay que tomar, ¿no?, las previsiones necesarias, ya hay que empezar a tomar, ¿no?, la preparación en serio como siempre, ya que estamos en una zona muy vulnerable, y Puerto Rico en los últimos años pues ha sufrido el embate de grandes huracanes. Esa es nuestra historia, y eso ha determinado, ha desviado o acelerado, vea como usted quiera verlo, la situación de Puerto Rico y lógicamente, ¿no?, su posición económica y política en los últimos tiempos. Así que bueno, vamos por acá rapidito con ustedes, aquí en Pensando en Voz Alta. Por ahí creo que está la gatita de casa que también quiere participar hoy aquí una vez más. Aquí en casa tenemos nuestro pequeño zoológico de criaturas rescatadas de la calle. Yo creo que los seres humanos tenemos que tener ese tipo de sensibilidad con otras formas de vida, no únicamente con los humanos, sino también con los animales que son abandonados. Así que ahorita voy con ella, debe estar pidiéndome comida una vez más. Bueno, directamente al grano. Usted sabe que precisamente este pasado fin de semana se dio un accidente donde murió el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, de 65 años de edad. Se ha discutido de todo, se ha dicho si este señor ha sido víctima de un complot, se ha acusado a Estados Unidos, se ha acusado al Mossad israelita. Bueno, se ha señalado a medio mundo. Ha habido todo tipo de discusión en las redes sociales, obviamente de gente que no está dentro del aparato político ni los servicios de inteligencia, no únicamente iraníes, sino de ningún servicio de inteligencia. Acá la población, como digo yo, la población deambulante que hay en las redes sociales, pues siempre está buscando alguna nota, algún asunto que destacar, y las teorías de conspiración siempre están a flor de piel en la boca de tantísima gente. Para uno señalar estas cosas, o uno poder plantear definitivamente que sí puede existir algún asunto encubierto, algún asunto extraño, tiene que haber no solamente la sospecha, tiene que haber definitivamente algo, ¿no?, alguna información que puede indicar que esto sea así. Como todos ya sabemos, y como yo he hablado en otros foros, inclusive en el programa Top Secret de Molusco TV, ahí presentamos también una de las declaraciones que ha hecho el gobierno de Irán, específicamente con la falta de piezas, ¿no?, con la falta de mantenimiento que tienen sus helicópteros debido al bloqueo económico que lleva a cabo Estados Unidos y sus aliados europeos. Obviamente uno tiene que preguntarse también, caramba, se sabe que el helicóptero no está en buenas condiciones, se sabe que falta mantenimiento, que faltan piezas para poder sustituir las que ya están desgastadas, y el que sabe sobre mecánica de helicóptero sabe que hay que todas las semanas o meses, dependiendo de las horas de vuelo de ese helicóptero, hay que revisarlo y hay que cambiar piezas. Así imagínense este helicóptero que utilizaba Ibrahim Raisi, llevaba más de 40 años en el servicio, así que definitivamente en algún momento iba a suceder algo de esta naturaleza. Claro, dentro de las teorías que han suscitado de momento en lo que pudo causar esta muerte, más allá de pensar siempre, ¿no?, en que fue Estados Unidos y la CIA, o que fue el Mossad israelita, o cualquier otra cosa de esta que pudieran despacharse rápidamente, que incluso hay quien acusa al piloto, que fue suicida, al piloto de este helicóptero, haber sido miembro del Mossad, y cuanto disparate usted puede escuchar, porque de eso se trata la cosa, de decir cualquier cosa, lo que sea que llame la atención, dele like, monetice, olvídese, a quién le importa lo que se piensa o lo que se dice. Pero bueno, lamentablemente las cosas no son así, no son tan fáciles, no son tan sencillas, y hay que ir al análisis y buscar, ¿no?, la información que pueda ser verificable hasta donde es posible, por no podernos aquí ¿qué diría yo?, a idear, a pensar, a imaginar, no, cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Pues bueno, dentro de todo lo que se está discutiendo, inclusive dentro de Irán específicamente, cosas que sí han sonado dentro de Irán y se ha llevado, ¿no?, al análisis dentro del mundo, ¿no?, de los observadores políticos y los que obviamente son analistas de inteligencia,
ha llevado, ¿no?, a sospechar que si hubiese habido algún tipo de intento o complot organizado para eliminar al presidente Ibrahim Raisi, que ya fue obviamente sepultado, y que en la actualidad pues tenemos a su sucesor, que es el vicepresidente, y como ustedes saben, desde la muerte del presidente Raisi hasta este momento, se supone que en los próximos 50 días después de su muerte hay unas elecciones generales en Irán para ver quién va a ser su sustituto, y eso pues lo hemos discutido hasta la saciedad innumerables ocasiones, y esto es importante que le demos, ¿no?, obviamente seguimiento a todo esto. En estos momentos el vicepresidente Mohamed Mokber es el que está obviamente en el poder, un poder transitorio, porque obviamente esto está ahí mientras no haya una elección general. Pero como usted sabe muy bien, y hemos discutido aquí dentro del formato que tiene, ¿no?, la teocracia iraní, y cómo la iglesia o la religión, en este sentido islámica chiita, decide qué se hace, cómo se hace y cómo no se hace desde 1979, desde que el Ayatollah Khomeini llevó aquella revolución islámica y tomó el poder y expulsaron, como he dicho muchas veces, al Shah de Irán, que era un incondicional de Estados Unidos y de Europa. Es decir, todo lo que dijera Estados Unidos que mandara a Casablanca o que mandara a la Unión Europea se aceptaba, especialmente los servicios de inteligencia, para mantener a raya cualquier cambio que pudiera haber que pudiese afectar las inversiones multinacionales de petróleo y gas que había en Irán de Occidente. Y eso es lo que es. Lamentablemente, pues tampoco ese tipo de información se utiliza correctamente y se saca de contexto. Muchísima gente pues crea nuevamente también una esfera de situaciones que no son realmente las históricas, y como he dicho, o desviando, ¿no?, la información correcta de aquel momento vis a vis lo que es la historia o los datos reales. Dicho todo eso, hay otra teoría que lleva ¿no?, al gobierno, al propio gobierno de Irán, de originar, ¿no?, este golpe, ¿no?, de haber acabado con la vida de Ibrahim Raisi. Bueno, Ibrahim Raisi es un clérigo, como todos los que están allí en el poder, son clérigos. A veces unos son más moderados, otros no son clérigos, y son los que, por ejemplo, estuvieron hace poco, como los que había hace poco en el poder, tratando de llevar a cabo más o menos un Irán moderado, y todo esto pues es parte, ¿no?, de la discusión que continuamente tenemos aquí cuando presentamos, ¿no?, todo lo que está corriendo en estos momentos. Y a lo que voy con esto es lo siguiente: la máxima posición la tiene obviamente el Ayatollah Khamenei, o Khamenei, yo no hablo parsi, usted tampoco, así que debe ser, se escribe con J, pero puede pronunciarse con la K, Khamenei, o decirse Khamenei. Bueno, ese Ayatollah obviamente es un hombre ya de 85 años de edad, es el máximo líder, ¿no?, dentro de Irán, y hay una oficina que le responde a él, y esta oficina se reporta el presidente y el vicepresidente y la Asamblea General de Irán, todos se reportan a la oficina del Ayatollah Khamenei o Khamenei. Dicho esto, obviamente el próximo paso que tenía Ibrahim Raisi era tomar esa posición, con el retiro de Khamenei o con la muerte de Khamenei, que ya tiene 85 años. Raisi tenía 63 años, era más joven que yo, obviamente, pero obviamente aspiraba en esa posición, y era un hombre de mano dura, era ultraderechista en el sentido de que era un conservador dentro, ¿no?, del movimiento chiita, y apoyaba totalmente el uso de la Sharia o de las leyes islámicas impuestas en Irán, y que con mano de hierro había impuesto todo esto. Y como habíamos hablado en otras ocasiones, cuando surgieron aquellas protestas en el 2022, donde el país, prácticamente cientos y cientos de miles de personas se volcaron contra el gobierno de Raisi y contra los Ayatollah debido a la muerte de aquella muchacha Mahsa Amini, que es de extracción kurda y que había sido muerta alegadamente por la policía moral y en un cuartel de la policía, que había sido arrestada por no usar adecuadamente el velo, y todo lo que en ese momento se destapó, y que lógicamente Irán acusó a Estados Unidos de crear esa inestabilidad junto con Israel, de tratar de llevar a cabo un golpe de Estado dentro de Irán, provocando a estos grupos. Bueno, estos grupos no tienen que provocar a los Estados Unidos, no seamos boludos, ni Israel para absolutamente nada, porque Israel no convence a nadie en Irán, o no lo sabía. Simplemente a los que tiene pagado y a los agentes del Mossad interno, que lógicamente son iraníes, que trabajan para Israel. Pero aparte de ese grupito selecto que pueda tener infiltrado adentro, ¿no?, para estar captando información, no tiene suficientes agentes políticos dentro de Irán para provocar este tipo de manifestaciones. Porque lógicamente la inteligencia iraní, ¿no?, y la policía moral los hubiera interceptado hace mucho tiempo, como ha ocurrido en otras ocasiones donde han sido arrestados y puestos en cárcel espías relacionados con el Mossad, y obviamente también estadounidenses que han sido acusados de ser espías de la CIA dentro de Irán.
Aparte de eso, pues ha habido ejecuciones de personas que han sido, no una, cientos de ejecuciones de personas que han sido condenadas porque se les acusa de traición por apoyar o de alguna forma o manera estar dando información a Occidente o a Israel. Dicho eso, hay que recordar que a Ibrahim Raisi le llamaban el carnicero. Este señor, obviamente el carnicero de Teherán es la capital de Irán, se le llamaba así porque en 1988 estuvo junto a un comité que se dedicaba precisamente a reevaluar los casos de los prisioneros que habían sido acusados por no estar en la misma línea de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini o por de alguna forma o manera estar opuesto, ¿no?, a la implementación de la Sharia o de las políticas del Estado, o simplemente por ser opositores políticos, punto, simplemente por eso. Más de 5.000 personas fueron ejecutadas en aquel año, ahorcadas, fusiladas, diferentes métodos o medios para eliminar a esta gente que lógicamente eran enemigos del Estado iraní y que había que sacarlos del medio. Y este señor, que en aquel entonces era un fiscal, era el segundo fiscal en Teherán, pues lógicamente estuvo en este comité y se alega que fue el que supervisó toda esta operación. Así que definitivamente era de máxima confianza, ¿no?, del Ayatollah Khomeini en la actualidad. Pero bueno, aquí viene la situación para pasar a otros asuntos. La situación es que ahora el favorito, el escogido para sustituir al Ayatollah Khomeini es su hijo, Mojtaba, el hijo del Ayatollah. Ya no es Ibrahim Raisi, que obviamente era un obstáculo para que pudiera subir en el poder el hijo del actual Ayatollah, para que pudiera heredar el puesto de su padre y seguir siendo el máximo poder en el país sobre el presidente, vicepresidente, sobre los militares, sobre todo lo que hubiese en el sistema, en el aparato político de Irán. Así que Mojtaba es ahora el que tiene la vía libre abierta para tomar el poder allá en Irán, una vez su padre, ya envejecido, un poquito mayor que Joe Biden, pues decide abandonar su posición. ¡Wow! Pero bueno, vamos a ir por partes, que hay muchas cosas interesantes de lo que corren en las redes, lo que se ha hecho, ¿qué diría yo?, viral, entre tantas cosas que se publican que no tienen realmente sustancia, esencia, ni evidencia ninguna. Hay gente que habla sin fundamento y este es el problema. Las redes se prestan para todo tipo de desinformación, y lo he dicho yo aquí hasta la saciedad. Se dice 60.000 cosas y la gente se cree 70.000. Eso es lo malo. Aquí nosotros nos vamos por el libro, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? Nosotros damos una información que usted puede verificar, no es tal vez a lo mejor, no es a ver si rebota por allá, no es que me lo contaron allá en un callejón. O sea, ese tipo de cuentos, qué sé yo, de barricada, no es lo que aquí aplica. Así que tenemos que ir al análisis crítico en los asuntos donde la evidencia nos permite entrar en esa discusión. No inventar cuentos, porque lamentablemente ya de paja le tienen llena la cabeza a muchísima gente. Y yo a veces le sueno fuerte a la gente cuando digo estas cosas, ¿no? Y hay quien me dice, María, que te oyes orgulloso, te oyes así. Hombre, no. Yo a mi gente los trato lo mejor que puedo. Cuando yo hablo y me agito de esta manera, para que no se me confunda y me entienda el por qué esta a veces es mi personalidad, es porque hay muchísima gente que comenta cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Hay gente que dice y trata de tergiversar la información, e incluso la que yo hablo, tratando de citarme nuevamente fuera de contexto, o de desviar la atención, o de virar la historia de una manera que no es. Y a ese tipo de gente hay que hablarle estrujado, porque definitivamente viven adrede en un viaje de confusión y son agentes de confusión. Y en estos tiempos tan difíciles que vivimos, y donde es muy difícil poder diferenciar la ficción de la verdad, lo real de la mentira, pues definitivamente tenemos una grave situación, primeramente de información, de conocimiento y de credibilidad. Y estas cosas hay que de alguna manera o de alguna forma hay que atajarlas y hay que resolverlas. Pero bueno, vamos a nuestro asunto. Bueno, son una teoría de conspiración de que el helicóptero que transportaba al presidente de Irán, o al expresidente de Irán ya, Ibrahim Raisi, y al ministro de Relaciones Exteriores, Amir Abdollahian, fue derribado alegadamente con un rayo láser que vino del espacio. Mi madre, están como los cuentos de Hawái. ¿Se acuerda de Hawái? Pues mire, si es un cuento, si usted cree todavía en eso, necesita una cátedra de armamentos, de física y de química, y sobre todo física óptica, para que entienda cómo trabaja un láser. Para que exista un láser en el espacio orbital, órbita baja, que pueda destruir un helicóptero, oiga bien, y nuevamente verifica la información a nivel científico y técnico, la verdad, la que es, no cuento, ni se lo imaginó, usted lo leyó, qué sé yo, en tal libro, en tal revista, o alguien que lo comentó. No, vamos a ser serios en esto. Para que un cañón láser tenga esa capacidad de poder destruir un helicóptero, crear esos incendios allá en Hawái,
o tantas cosas que por ahí se pululan por la ignorancia grave que hay sobre el desarrollo de armas, como diríamos nosotros, armas clasificadas por un lado, ¿no? O armas no convencionales por otro, tendría que ser más grande, oiga bien, tendría que ser aún más grande que la Estación Espacial Internacional. ¿Lo sabía? ¿Por qué? Para poder generar el wattaje, la cantidad de energía que un rayo de esa naturaleza necesita. Aparte de tener ese enorme tamaño y que lógicamente sería detectado por tutti li mundi, por todo el mundo, y no existe nada así en órbita, lo sabe. No, los 3 objetos más grandes que hay en órbita es la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial China y la rusa. Esas 3 instalaciones, que una está todavía en construcción y en proceso, la otra ya se finalizó y la otra está ya a punto de ser obsoleta en los próximos 5 o 6 años, que es la Estación Espacial Internacional. Al final de esta década ya debe estar eliminada. Debe haber algo nuevo. Vamos a ver qué es lo que pone en órbita Occidente. Dicho eso, tendría que ser más grande. No hay nada así en órbita que detecten los radares que hay en tierra, que detecten las misiones espaciales, o que se pueda ver por algunos de los astronautas, cosmonautas o los que suban. O sea, no hay nada que se pueda detener así, ni tampoco de los observatorios en tierra, ¿lo entendimos? Simple, no hay que ver si la tierra es plana o no, simple. Bueno, dicho eso, un cañón láser tiene un gran problema, y el gran problema es que una vez dispara, se puede, ¿cómo diríamos eso? Se puede perder el poder del disparo. Primero, a más distancia, más pierde energía. Aparte de que esté distante, pierde energía. Puede haber humedad, puede haber polvo, nubosidad, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que se difumine el rayo. Al difuminarse el rayo, pierde fuerza, pierde energía y sobre todo precisión. O sea, todo eso lo han estudiado los físicos. O sea, la física óptica es la que se dedica a crear esos cañones dentro de DARPA, allá en el Pentágono. Y obviamente los países que tienen cañones láser operativos los tienen en su marina y algunos en algunos aviones en particular. Y otros los han puesto ya, como por ejemplo la cúpula de hierro de Israel, en tierra, de tierra a aire. Los tiene Estados Unidos, que tiene esos cañones. China tiene esos cañones. Gran Bretaña tiene esos cañones. Israel tiene ese tipo de armamento, ese tipo de cañón láser, que los tenía experimentales y ya los tiene operativos, obviamente, por su situación de guerra. Pero ninguno de ellos tiene la capacidad, en estos momentos, de disparar desde el espacio ulterior. Aunque esté en órbita baja, no tiene esa capacidad. No sea un cañón láser, un cañón de microondas. Ambas armas, sepa usted, son las armas que se están pensando junto con cañones de partículas en tenerlas para usarse en el espacio en caso de una guerra espacial en el futuro. No contra extraterrestres y alienígenas que vengan a invadir la Tierra. Oh, sí, Pepe, no. Obviamente para las fuerzas espaciales que hay en la actualidad y en los futuros conflictos que se proyectan. Incluso sepa usted, por ejemplo, la Agencia Central de Inteligencia junto con la NASA han hecho trabajos colaborativos, y esto es información adicional, como siempre que aquí traemos, ¿no? Y es parte de los datos históricos que hay sobre la preparación para una guerra en el espacio. Para un Star Wars humano, nada de alienígenas, marcianos, qué sé yo. Pero bueno, determina aquí las posibilidades de una futura guerra en el espacio, el por qué y para qué, y quiénes estarían involucrados en una futura guerra en el espacio. Y me explico brevemente, ¿no? Por ejemplo, DARPA ha comisionado a diferentes contratistas para que desarrollen longitudinalmente cuándo habría una guerra sobre todo esto. ¿Y quién tendría, no, el dominio de esta guerra? Los contratistas que han trabajado con esto empiezan inclusive desde contratistas como Northrop, que fabrica obviamente armamentos y aeronaves, por un lado, como obviamente otros grupos que puedan estar trabajando en datos, referencias y programación de tecnología en desarrollo con DARPA en el Departamento de la Defensa. Así que tenemos 2 ángulos diferentes que trabajan precisamente en proyectar la futura guerra del espacio. ¿Qué nos dicen? Bueno, nos dicen que el primer enfrentamiento espacial, un poco de agua, porque es agua, no es un, ¿cómo que le llaman? Moscow Mule, ojalá fuera. Oiga, nos dicen que el primer enfrentamiento espacial debe estar dándose cercano al 2035. Y obviamente sería sabotaje o sería obviamente interferencias con satélites que ya están en órbita baja para vigilancia, para espionaje o obviamente para comunicación militar. No, como he dicho otras veces, como los que están a miles y miles de millas de nosotros, que son los de televisión y otros satélites también de comunicación, dependiendo. O sea, hay diferentes tipos de satélites. Unos son geoestacionarios, que están ahí girando igual todo el tiempo en el mismo lugar, y otros, los más modernos, los más actualizados, se mueven, cambian de coordenadas, de altitud, etcétera, etcétera. O sea, hay obviamente una tecnología espacial bien adelantada en satélites en estos momentos.
Nos hablan también de que la primera guerra interplanetaria, oiga bien, de nuevo, la primera guerra interplanetaria será con Marte. Pero no porque haya marcianos allá, verdes o grises o naranjas, lo que usted le dé la gana, cuando quiera y como quiera, sino contra las primeras colonias en Marte. ¿Y por qué? Porque según el cálculo que ellos han hecho, ¿no?, a través del tiempo y viendo cómo desarrolla, evolucionan las economías, las situaciones sociales, la política, cómo se determinaría la colonización de Marte, cómo se va a terraformar a Marte, nos dicen que la primera guerra contra el planeta Marte y la Tierra será en el año 2055. 2355. No ahorita, 2355. En el año 355, año 2355. Y que sería una lucha por la independencia. Me explico, según ellos dicen, esto es lo que presentan este informe de proyección del futuro de las guerras espaciales. Sería obviamente por la independencia, obviamente, de las colonias marcianas a la Tierra. Separarse y tener ellos su propio gobierno en Marte, no depender de juntas espaciales ni de control en la Tierra, sea del país que sea o del nuevo gobierno mundial que pueda haber en ese momento. Y todas estas son proyecciones no de ciencia ficción. Es lo que ellos proyectan de acuerdo al avance de la ciencia, de acuerdo, ¿no?, a las tendencias políticas, a la exploración espacial y a qué nivel vamos y qué es lo que se está planificando para Marte, en los próximos viajes a Marte dentro de 30 años. Así que todo eso es lo que está por ahí, para que entonces ya sepamos nosotros que en el 2355 sería esa primera guerra. Claro, podría ser en el 2350 o podría ser en el 2400, quién sabe, nadie ve el futuro. Estas son tendencias y más o menos proyecciones que ellos hacen, cálculos que pueden estar 1000 años luz de la realidad. Obviamente también presentan que posiblemente puedan haber guerras ya cerca del año 2125 por recursos en la Luna y por recursos en asteroides. Ya estas guerras serían entre multinacionales, oiga bien, no gobiernos per se, multinacionales peleando por los recursos explotables en la Luna y por los asteroides. Y así todo este tipo de cifrajes de información, pues más o menos uno ve cuál es la tendencia humana, que no cambia en lo absoluto, dígame en qué cambia, es la de siempre: conquistar, explotar, dominar. Lo hacemos en nuestro planeta. ¿Quién le ha dicho a usted que porque ya salimos del planeta no lo vamos a querer replicar en la Luna, en Marte, donde quiera que sea? Así que partiendo de la premisa de la psicología humana, de la naturaleza humana, parece ser que vamos a hacer exactamente las mismas porquerías si llegamos allá. Si logramos, ¿no?, sobrepasar esta barrera que tenemos en la actualidad de amenazas tanto nucleares, cambio climático, guerra, hambruna, epidemias, pandemias y todo lo que usted quiera, que por ahí una cosa tras otra se sigue acumulando. Pues bien, nuevamente esa teoría, regresando a lo que hablaba, ¿no?, retomando el asunto de que el helicóptero del expresidente Raisi fue derribado por un láser espacial, es un fake. Es alguien que lo publicó, inclusive fue un rumor, alguien que se le sugirió y lo publicó un usuario de la plataforma X, que tiró esto y de hecho tiró una fotografía del supuesto helicóptero y las fotografías eran fake, eran fotografías que habían sido obviamente retocadas e incluso fotografías que habían sido tomadas el año pasado con un helicóptero parecido, porque ni siquiera es el mismo helicóptero. O sea, y todo ese tipo de cuentos la gente se lo comió, lo repitió y lo usó viral. Y ese es el problema, hay que verificar la información. Y lo he dicho aquí desde el día 1 hasta el último de nuestros días. ¿Ok? Dicho todo eso, hablando de la cuestión del espacio, si esto sucede o no, y si las armas espaciales van a estar en órbita o no, que lo estarán próximamente, van a haber armas espaciales. Si es que ya no hay, obviamente, los llamados satélites asesinos y otro tipo de robótica que ha sido puesta en el espacio y que hemos hablado aquí anteriormente, por ejemplo, robots chinos que están en órbita, como drones de Estados Unidos, como el X-37 y otros más, que han estado en órbita, que son parte del aparato de Space Force y de esta confrontación que hay orbital en nuestro planeta. Pues bien, en estos momentos que yo le hablo a ustedes, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha acusado precisamente a la Federación Rusa de haber puesto en órbita un arma, me explico, de haber puesto un satélite en órbita baja, en la misma órbita que está un satélite del gobierno de los Estados Unidos, y que este satélite alegadamente tiene las mismas características y se asemeja a los de carga útil contraespacial que fueron desplegados en el 2019 y 2022 por Rusia. Es decir, satélites que podrían ser utilizados como armas, inclusive satélites kamikaze. Se ha hablado inclusive de poner minas en el espacio, y esto se ha discutido en foros militares, tanto en la inteligencia de Estados Unidos, lo han discutido los rusos, los chinos, todo el que tenga un programa espacial que tenga o responda de alguna forma o medida a premisas militares,
o a intereses militares han planteado esto. De la misma manera que se ponen en el océano, que se ponen en tierra, poner minas en el espacio. Claro, el problema con una mina en el espacio es que puede haber un incidente con tanta basura espacial elemental, tanta basura espacial. Una de estas minas podría ser impactada. Y no solo que estalle en ese momento en el espacio, porque si estalla allá, pues no le hace nada a nadie. Inclusive hemos explicado aquí cómo se explotaron armas nucleares en el espacio y que afectó el pulso electromagnético allá en el Pacífico a Hawái, y que también fueron explotados acá en el Atlántico Sur hace mucho tiempo. O sea, todo este tipo de cosas se han hecho anteriormente en la década de los 50 y 60. Así que explote una mina allá arriba, nadie ni se va a enterar usted, ni lo va a saber. Pero bueno, lo importante aquí no es eso, es que algo, basura espacial, impacte una mina de este y una de estas minas se reintegre nuevamente a la Tierra, y que pueda caer obviamente en una zona urbana o sobre algo, y obviamente estallar sobre la zona en que vaya a impactar. Y esto pues obviamente habría que ver cómo se va a traducir, ¿no?, en represalias militares, en discusión diplomática, en responsabilidades, las que sean, el país que la ponga en órbita, la violación obviamente a estar poniendo no armas, porque de hecho hay una prohibición de armas espaciales. Inclusive lo que dice, por ejemplo, Dmitry Peskov, que hemos hablado de Dmitry Peskov muchas veces aquí, que es el portavoz del Kremlin, es que ellos no han puesto ningún satélite de guerra en órbita, ninguna arma nueva de órbita, porque precisamente, según dice Dmitry Peskov y el Kremlin, ellos están a favor de la prohibición de armas espaciales. Es decir, que Rusia está a favor de no poner armas espaciales. Mientras el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, al que hemos citado aquí muchas veces, dice que no, que definitivamente hay armas en el espacio. De la misma manera que está diciendo Pat Ryder, que es el portavoz, es el oficial portavoz del Pentágono, que acusa a Pat Ryder directamente, a Roscosmos, a las fuerzas militares de Rusia, de estar plantando satélites de guerra que podrían afectar el equilibrio del poder en nuestro planeta y las situaciones que pudieran acontecer en el futuro. O sea, estamos aquí hablando de aquí al mañana, las guerras del futuro, la alta tecnología implicada en todo esto y lo que se supone usted no debe saber. ¿Okay? Por otro lado, otra cosa importante, se usa también, aparte de esas declaraciones que hizo Jake Sullivan, el asesor de seguridad de Casa Blanca, y en esta ocasión lo hace con Israel. Me explico una vez más, en el tiempito que me queda, porque estoy pensando en voz alta, esto es un segmento únicamente. En estas cápsulas que yo traigo, Jake Sullivan le da una advertencia una vez más a Israel y a Benjamin Netanyahu, y le dice que es preocupante el aislamiento diplomático que Israel está a punto de experimentar. Me explico, ¿no? Israel, con esta situación de Gaza, ha ignorado todas las advertencias que han dado las Naciones Unidas, las acusaciones que pues están pendientes en La Haya, del fiscal de La Haya, que obviamente piensa acusar tanto a Netanyahu y a su alta cámara de poder, como a los dirigentes de Hamas, a ambos por igual por crímenes de guerra, a Hamas, a Israel, uno contra el otro contra el otro y contra todos. Así que desde el punto de vista la Corte Penal Internacional, ambos están en la mirilla y hay sendas acusaciones contra ambos. Ahora habrá que ver si se pueden ejecutar estas acusaciones, si son viables, porque ni Hamas, por un lado, ni tampoco Israel están bajo ¿qué? Bajo jurisdicción de la Corte de La Haya. Así que es un asunto que hemos discutido aquí muchas veces. Pero lo que dice precisamente Jake Sullivan es esto. O sea, Israel está en estos momentos teniendo una disputa con varios países europeos por esta situación. Obviamente, no solamente de la guerra en Gaza, sino porque países, como hemos oído recientemente, como España, por ejemplo, Irlanda, ¿no? Suecia, han reconocido al Estado palestino, como 123 países en estos momentos, y siguen sumando, en las Naciones Unidas, que reconocen al Estado de Palestina, ¿no?, como una nueva nación, un Estado político, con nombre y apellido. Israel dice que esto atenta contra la seguridad de Israel, que este no es el momento de llevar a cabo ese tipo de decisión. Incluso el presidente Joe Biden, dígame si es o no es así, también apoya la teoría de los dos estados, cosa que se viene discutiendo desde el año 1947 y 48 hasta la actualidad, y que no se ha ejecutado porque Israel no ha dado paso a eso, y es la verdad, le gusta el que no, es la verdad, punto. Porque esa es la solución que todos, oiga bien y mastica con las neuronas, todos han dado, rusos, chinos, estadounidenses, británicos, alemanes, tutti li mundi, come espagueti, todo el mundo ha dado esa propuesta como la solución. El mundo, pero Israel dice que no. El mundo lo sabe, ¿verdad?
nada más con el testigo. Pero ¿qué pasa? Dice que no es el momento, que ellos están a punto de vencer ahora a Hamas, que no van a reconocer al Estado palestino, que no se le puede dar ese poder a esa gente, pues con ese poder obviamente tendrían una patente corso para poder llevar a cabo represalias, ataques o comenzar una guerra nuevamente, que de esa manera no se podría restringir las armas que llegan a Israel, sea por los túneles que hay por Egipto, o sea desde el Líbano, desde Irán, etcétera, etcétera. Mil cosas se dicen. Bueno, pero todas esas cosas suceden aunque no sea un Estado actualmente, aunque sean territorios autónomos, que es lo que se supone que es Gaza y lo que se supone que es Cisjordania. Aún así las armas llegan y han llegado todo este tiempo, por corruptos que puedan haber allá en Egipto, que permitan paso por los túneles subterráneos, o inclusive corruptos en Israel. ¿Usted se cree que todos son santos, hombres, que son discípulos de quién? Por amor a Dios, boludo. Claro, hay corruptos en todas partes. En Israel hay corruptos. El primero es su primer ministro, que está acusado, o no es así. Así que no una ni dos, eso vendrá por ahí. Dicho eso, para aclararle la vista a mucha gente y para que veamos esto desde otro ángulo, no siempre el mismo ángulo que a usted le conviene, hay que ver las cosas en diferentes formas y perspectivas. Nuevamente, le advierte el asesor de seguridad de Casablanca, Jack Sullivan, a Israel y su gobierno. Están a punto de caer en un aislamiento total. Oigan bien, en un aislamiento diplomático total con todos los países, no solamente los que les rodean, con el mundo. Y en ese caso no podrán conseguir ni apoyo, ni podrán conseguir obviamente ningún tipo de negociación que puedan lograr por propia cuenta, o futuros contratos, tratos o acuerdos en el planeta. Es decir, se van a aislar como otros países están aislados, o peor que Corea del Norte, y obviamente no solo su economía se va a estrangular, sino que esto pone en peligro y precario al mismo Estado de Israel. Así que esto es para pensarlo. Así que Netanyahu va a tener que pensarlo bien. Incluso dentro de Israel, los familiares de los secuestrados siguen haciendo presión cada día más y más y más. Ya usted vio el video que liberaron de las 5 soldados israelitas abusadas por Hamas, que es precisamente lo que está llevando los embajadores de Israel a los países de Europa, como dije hace un ratito, a España, a su embajada en España, al gobierno español, a Suecia y a Irlanda, entre otros países de la Unión Europea, para que vean la brutalidad de Hamas y para que no concedan, obviamente, que pueda existir un Estado dirigido por esta organización terrorista como es Hamas. Vea usted que yo lo doy a los dos lados. Yo no soy ni sionista, ni soy de Hamas, ni republicano, ni demócrata. Y ese es el problema, que la gente no sabe estar equilibrado para poder ver un lado y el otro, y a criticar o señalar o analizar tanto a los rusos como a los Estados Unidos por igual, o a los chinos por un lado, o a los franceses por el otro. O sea, obviamente ese equilibrio es muy difícil. La gente ya está predispuesta a tantísimas cosas y con una cantidad de prejuicios políticos, entre tantos otros, que no les permite tal vez llevar a este tipo de enfoque distinto y diferente, que no es estar a favor de un lado únicamente. Yo no soy comunista, yo no soy sionista, yo no soy socialista, yo no soy nacionalista, yo no soy estadoísta, por hablar aquí de Puerto Rico, yo no soy nada de eso. Véame anarquista si le da la gana, y a mí qué. Simple y llanamente tratamos de ver el mundo lo más justo posible, desde un punto de vista humanista, de sensibilidad, ¿no? de tener compasión por el prójimo, de tener empatía por el resto de los seres humanos, de no coger partido, porque usted para empezar no tiene un rifle, ni está metido allí, ni le han dado una bofetada allí, ni ha hecho nada en ninguno de los frentes de batalla que aquí se puedan discutir. Ucrania, África, Gaza, Afganistán, donde quiera que sea. Usted no ha puesto un pie ni sabe un pepino angolo lo que pasa en esa región. Yo solo sé lo que es referencia a información de diferentes fuentes de información, porque yo no estoy ahora mismo en Gaza, ni en Israel, ni en Ucrania, nada de esto. Y obviamente, aclarando ese punto, que es obvio, tenemos entonces que ser lo más objetivo posible de acuerdo a la información que nos llega, y analizarla y pasarla por el sedazo, y no tomar postura, pues este me agrada, no, yo porque mi religión me dice que es así, así tiene que ser. Que usted crea que algo es verdad, no garantiza que sea verdad, lo sabe, ¿verdad? Ah, que verdad es verdad, 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 vámonos con la cacofonía. Claro que lo debería saber, lo que yo crea no es verdad. Aunque a mí me parezca, no tiene que ser necesariamente la verdad. Así que usted no tiene que pensar como yo, no tiene que creer como yo. De la misma manera, yo no pienso como usted, ni creo como usted. Tal vez hay cosas en que podamos estar de acuerdo muchos de nosotros. Pero en este caso, cuando la vida de la humanidad y la existencia de todos nosotros está comprometida, tenemos que pensar a favor de la humanidad,
No a favor de la creencia, no a favor del fanatismo, no a favor de politiquería, no a favor de ideología, no a favor de un grupo, no a favor de una etnia, no a favor de una nación, no, a favor de la humanidad. De todos los que vivimos en este planeta. Respiramos y morimos en este planeta. Nacemos y morimos aquí. Usted no nace y muere en Júpiter, ni en ningún lugar del universo, aquí. Así que ese es nuestro compromiso. Bueno, los dejo hasta el viernes, que viene estaremos con la otra realidad y ya por fin, caridad por fin, regresa ingeniero Orlando Pla. Orlando con otros puntos de vista, con su análisis, con noticias distintas y diferentes. Yo pongo una serie de temas, él trae otros asuntos y ahí tenemos, ¿no?, nuestra conexión. Allá llevamos a cabo nuestro diálogo y presentamos las cosas que hacemos todos los viernes. Gracias a ustedes, como siempre, como le he dicho, no tiene que pensar como yo, usted verifica la información, la fuente de información, eso es lo que es correcto. Y salgamos del marasmo, tratemos de ver este mundo más ampliamente, identificarnos con el dolor de los demás, no tomar partido a favor de uno y otro, porque ni a usted ni a mí nos viene ni nos va. O sea, usted no está en ningún conflicto activo. Usted está acá en un lugar más o menos protegido de amenaza a la criminalidad, a veces el gobierno que no es su amigo, o las deudas, lo que usted quiera, pero la realidad, tenemos que tratar de ver esto con amplios ojos, con una mente abierta, para que entonces el mundo tenga oportunidad, para que podamos dar alguna garantía de esperanza, ¿ok? Yo traigo todos estos temas, a veces noticias de guerra, cosas terribles, tecnología, armas, todo lo que hay, para que usted vea qué es lo que se está gestando, ¿lo entendemos? Lo que se está incubando, lo que se está gestando. Que no es exageración, ahí está. Busque, simple. Busque y encontrará. Hágalo. Ese es nuestro trabajo, mis amigos. Gracias como siempre por el apoyo. Será hasta el viernes en la otra realidad. Como he dicho, vía telefónica Orlando conmigo este viernes. Y yo acá como siempre dando la lucha. Gracias a ustedes por el tiempo que me comparten. Busque más, sigue explorando ese universo, ese océano de información que hay, pero sepa descartar unas cosas, páselo por el filtro y que no se crea todo. No lo dude todo, no lo crea todo. Páselo obviamente por la razón, sea racional. Gracias y buenas noches, y te lo digo una vez más. Sayonara, se me cuidan. Buenas noches. Muy fácil.